Características de las celdas unitarias. Habíamos visto en la segunda parte que existen 14 redes puntuales o las denominadas redes de Bravais. Tenemos en pantalla las 7 celdas unitarias únicas, las 7 únicas existentes. Por supuesto que cada una tiene su variante, y con estas variantes se conforman las 14 redes de Bravais. Pero básicamente son 7 celdas o 7 tipos de celdas unitarias, de las cuales tenemos la celda unitaria cúbica, la tetragonal, la ortorrómbica, la celda monoclínica, la hexagonal, la romboédrica y la triclínica. Los parámetros de red son aquellos parámetros que definen o determinan las características de una celda unitaria. Los parámetros son las longitudes A, B y C y los ángulos alfa, beta y gamma. En esta parte vamos a estudiar el número de átomos por celda unitaria radioatómico en función del parámetro de red, el número de coordinación y el factor de empaquetamiento. Número de átomos por celda unitaria. Cada celda unitaria tiene en cada vértice un punto de red, que sería un átomo, y cada punto es compartido por una cantidad determinada de celdas unitarias vecinas, por lo que se deberá vamos a multiplicar a la fracción que está contenida en dicha celda por la cantidad de vértices de la celda unitaria. Veamos un ejemplo. La estructura cúbica simple, como la que vemos en la imagen de la parte inferior, tiene 8 vértices. Cada vértice representa un átomo, pero si analizamos haciendo cortes en cada lado del vértice, vamos a observar que no precisamente existe un átomo en cada vértice, sino más bien una fracción. En este caso va a ser un octavo de átomo en cada vértice. Tendríamos que multiplicarlo por 8, porque son 8 vértices. De esta manera obtenemos el número total de átomos en toda la celda unitaria. Entonces, para una celda unitaria del tipo cúbica simple, tenemos un total de un átomo en toda la celda unitaria. ¿Cuántos átomos existirían en una estructura cúbica centrada en el cuerpo o una estructura BCC? Observemos. En cada esquina existe un octavo de átomo y en el centro un átomo. Eso quiere decir que tenemos un octavo por 8 más 1 igual a 2 átomos en la celda unitaria. Para el caso de la estructura cúbica centrada en las caras, o FCC, tenemos un total de un octavo por 8 más un medio, porque en cada cara existe medio átomo, y tenemos un total de un octavo por 8 más un medio por 6 igual a 4 átomos. De igual forma, realizamos el conteo. Tenemos 12 vértices por un sexto que tiene cada vértice para la estructura HCP, más 2 por un medio, dos veces por la mitad de un átomo, más 3 átomos que están en el centro. Estos 2 átomos son los que están en la parte superior de cada hexágono, y 3 los átomos centrales. En total tenemos 6 átomos para la estructura HCP. La segunda característica es el radio atómico en función del parámetro de red. Para ello seguiremos los siguientes pasos. Número 1. Considerar los átomos como si fueran esferas. Número 2. Buscar una dirección compacta en la celda unitaria. Número 3. Buscar una relación que involucre los parámetros de red y el radio atómico. Y finalmente despejar la variable de radio atómico. Veamos en el caso de la estructura FCC.
necesitamos hallar una relación entre el radio atómico y uno de sus lados. En este caso hemos designado el lado como la letra A sub 0. Entonces 4R, es decir, la suma de estos radios, es igual a raíz de 2, que es la longitud de esta diagonal. Establecemos esta relación, despejamos la variable R y tenemos el radio en función de el lado A sub 0. De igual forma hacemos con la estructura BCC y la estructura HCP. Siempre vamos a encontrar una relación entre el radio y uno de sus lados. El radio atómico para la estructura BCC es igual a sub 0 por raíz de 3 sobre 4, y para el caso del radio atómico en la estructura HCP, el radio es igual a sub 0 sobre 2. El número de coordinación. El número de coordinación es el número de átomos en contacto con un átomo en particular. Es decir, el número de vecinos más cercanos es el número de coordinación. En sencillas palabras diríamos esto: el número de vecinos más cercanos es el número de coordinación. Y esto es un indicador de qué tan estrechamente estén empaquetados los átomos. Ahí vemos para el caso de una estructura cúbica simple, el número de coordinación o índice de coordinación sería 6, porque tenemos 6 vecinos que son los vecinos más cercanos, en la parte superior e inferior y en los 4 lados. El átomo en particular sería este átomo que está en uno de los vértices de una célula unitaria. Esta es una célula unitaria, elegimos un átomo en particular que es este vértice. De igual forma procedemos con la estructura cúbica centrada en el cuerpo. Ahí tenemos nuestra célula unitaria. El átomo en particular que elegimos es el átomo central de la célula unitaria, y la cantidad de vecinos más cercanos van a ser los átomos que están en los vértices. Esto es un número de 8. El número de coordinación para una estructura FCC va a ser el número 12. El cuadro en la parte inferior muestra de manera más gráfica. Elegimos un átomo en particular que va a ser uno de los átomos que está centrado en las caras, y si contamos los vecinos más cercanos van a ser el número 12. Para una estructura hexagonal compacta, el número de coordinación va a ser también 12, y elegimos un átomo en particular que va a ser, en este caso, el átomo que podría ser este de aquí, que está en el centro de una de las caras hexagonales. Esos 3 átomos serían 3 átomos que están sobre esta cara o este plano, esta parte superior. Y estos 3 átomos inferiores serían estos 3 átomos que están en el centro de esta célula unitaria. De esta manera, el átomo en particular es este átomo de color amarillo. Los átomos en color rojo son los 12 átomos que se han contado como el número de coordinación. Finalmente veamos el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento es una fórmula que viene a ser la cantidad de átomos por celda por el volumen de átomos, o el volumen de un átomo, y el volumen sobre el volumen de la célula unitaria. Entonces, si aplicamos esta fórmula para hallar el factor de empaquetamiento de una estructura, en este caso una estructura BCC, el factor de empaquetamiento va a ser la cantidad de átomos por celda. Dijimos que esto ya lo hemos hallado. La cantidad de átomos en una celda BCC es 2. Esa sería la fórmula del volumen de un átomo, que es igual a 4/3 pi por R al cubo, pero
El radio dijimos que es igual a sub 0 o la letra A simplemente por raíz de 3 sobre 4. Entonces lo que está dentro del paréntesis es simplemente el radio elevado al cubo sobre el volumen de la celda unitaria, que simplemente es el lado elevado al cubo, A al cubo. El resultado sería el factor de empaquetamiento para una estructura BCC es igual a 0,68. El factor de empaquetamiento para una estructura FCC, de igual forma aplicamos nuestra fórmula para el factor de empaquetamiento, y esto va a ser igual a el número de átomos por celda, que es 4, el volumen de átomos y el volumen de la celda. De esta forma hallamos que el factor de empaquetamiento para una estructura FCC es igual a 0,74. Lo mismo hacemos para una estructura HCP. Tenemos que para una estructura HCP el lado de un hexágono es igual a 2R. C viene a ser la altura, y aplicamos la fórmula: número de átomos por volumen de un átomo sobre el volumen de la celda unitaria o del cristal. Y de esta manera hallamos también su factor de empaquetamiento, que es igual a 0,74. Obtenemos el mismo valor que para la estructura FCC. Ahí tenemos un cuadro resumen de las características, que son el número de coordinación, el número de átomos por celda, la relación del lado y el radio respectivo del átomo, y el factor de empaquetamiento para la estructura BCC, la estructura FCC y la estructura HCP. El factor de empaquetamiento observamos que es igual para el caso de la estructura FCC y la estructura HCP. Aquí tenemos todos los valores: 8, que es el valor de y ahí tenemos un cuadro resumen que nos grafica claramente cada uno de los valores del Finalmente tenemos un cuadro resumen de las características de las estructuras cristalinas. Tenemos el número de coordinación, el número de átomos por celda, la relación entre el lado A y el radio de un átomo, y también tenemos el factor de empaquetamiento. Algunos detalles que podemos observar aquí es que el número de coordinación es igual para la estructura FCC y la estructura HCP. Lo mismo se da en el valor del factor de empaquetamiento: 0,74 para la estructura FCC y el mismo valor 0,74 para la estructura HCP. Tenemos todos los valores: índice de coordinación, número de átomos por celda, relación radio y lado, y el factor de empaquetamiento. Y con este cuadro terminamos esta tercera parte de estructuras cristalinas de los metales.